Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan de la Cruz Guerrero García y soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Esta actividad corresponde a la evidencia de aprendizaje de la unidad número 2. Se llama Corazón y Nutrición. Lo que se nos pide es contestar un cuestionario y por medio del programa Screencast-O-Matic explicar las respuestas y posteriormente subirlas a alguna plataforma de videos. Bueno, vamos a empezar. En la pregunta número 1 nos pide que describamos el ciclo cardíaco desde la entrada de la sangre en la aurícula derecha hasta la salida a la arteria aorta. ¿Sí? Aquí tenemos en este caso la aurícula derecha y nos piden que describamos el ciclo cardíaco desde la entrada de la aurícula derecha a la salida de la aorta. Bueno, en cada ciclo cardíaco se producen cambios de presión cuando las aurículas, ¿sí? Aquí tenemos la aurícula derecha y la aurícula izquierda, y los ventrículos se contraen. Aquí tenemos ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y se relajan de forma sucesiva y la sangre fluye desde áreas de mayor presión sanguínea a áreas de menor presión. Cuando una cámara del corazón se contrae, la presión de líquido en su interior aumenta. Sin embargo, cada ventrículo expulsa el mismo volumen de sangre por latido y el mismo patrón es aplicable para las cámaras de bombeo. En un ciclo cardíaco normal, las dos aurículas se contraen mientras que los dos ventrículos se relajan. Asimismo, mientras se contraen los dos ventrículos, las dos aurículas se relajan. El término sístole hace referencia a la fase de contracción y diástole a la fase de relajación. Un ciclo cardíaco consta de un sístole y una diástole de ambas aurículas y un sístole y una diástole de ambos ventrículos. ¿Sí? Bueno, aquí en este recuadro se ve, pues vamos a explicar brevemente cómo funciona, cómo es el bombeo del corazón, ¿sí? Aquí nos dice que la sangre desoxigenada, proveniente de los tejidos corporales, ingresa en la aurícula derecha, ¿sí? Aquí viene. Fluye a través de la válvula auriculoventricular, que es esta, hacia el ventrículo derecho. El ventrículo derecho bombea la sangre al circuito pulmonar, ¿sí? Aquí está, aquí sale hacia el pulmón. Después, la sangre retorna a la aurícula izquierda desde el circuito pulmonar ya oxigenada, ¿sí? Y pasa al ventrículo izquierdo a través de la válvula auroventricular. Ahí está. Y después el ventrículo izquierdo bombea la sangre hacia el circuito sistémico, ¿sí? Y la sangre sale por la aorta, ¿sí? Bueno, esta es una explicación breve, pero creo que es bastante entendible, ¿sí? Bueno, en la pregunta número 2 se nos pide describir cuántos tipos de circulación se conocen y cómo se les llama, ¿sí? Aquí están los tipos de circulación. Existen dos tipos de circulación, la circulación menor y la circulación mayor. Bueno, aquí el lado derecho del corazón bombea sangre carente de oxígeno procedente de los tejidos hacia los pulmones, ¿sí? Aquí está, lo vemos aquí en color azul. El corazón bombea sangre hacia los pulmones y aquí en los pulmones se oxigena la sangre. El lado izquierdo del corazón recibe la sangre oxigenada desde los pulmones y le impulsa a través de las arterias a todos los tejidos del organismo.
Es por ello que se habla de dos tipos de circulación, la menor o pulmonar, ¿sí? En este caso es esta, la menor, y tenemos también la sistemática o mayor. En la circulación menor o pulmonar, la sangre procedente de todo el organismo llega, procedente de todo el organismo, a la aurícula derecha a través de dos venas principales. Aquí tenemos la aurícula derecha, y estas dos venas principales son la cava superior y la cava inferior, ¿sí? Aquí tenemos la vena cava superior y aquí se muestra la vena cava inferior. Cuando la aurícula se contrae, aquí tenemos la aurícula, impulsa la sangre a través de un orificio hacia el ventrículo derecho, ¿sí? Aquí está. Esta es la válvula tricúspide y por aquí se impulsa la sangre hacia el ventrículo derecho. Después la contracción de este ventrículo conduce la sangre hacia los pulmones, ¿sí? Aquí tenemos los capilares pulmonares y en esta etapa la válvula tricúspide, que aquí la localizamos, evita el reflujo de sangre hacia la aurícula, ya que se cierra por completo durante la contracción del ventrículo derecho. En su recorrido por los pulmones, aquí lo tenemos en color azul, la sangre se satura de oxígeno. Aquí en los pulmones la sangre se satura de oxígeno y se obtiene el oxígeno que se usa para oxigenar la sangre es la que obtenemos cuando inhalamos al respirar, para regresar luego al corazón por medio de las 4 venas pulmonares, ¿sí? Aquí tenemos, regresa el corazón ya oxigenado, regresa la sangre ya oxigenada al corazón, ¿sí? Y por medio de las 4 venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda. Aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí también se muestra la vena pulmonar, y es aquí cuando se inicia lo que se denomina circulación mayor, mediante la cual la sangre oxigenada proveniente de los pulmones pasa a la aurícula izquierda, ¿sí? Aquí tenemos la aurícula izquierda, y como dijimos, a través de las venas pulmonares, desde allí, pasando por la válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y luego a la aorta, ¿sí? Aquí tenemos la aorta, ventrículo izquierdo, llega a la aorta y a partir de sucesivas ramificaciones llega a cada uno de los rincones de nuestro organismo, ¿sí? Aquí lo vemos, ¿sí? Esa es la circulación mayor. La circulación general o mayor es la que lleva la sangre a todo el resto de nuestro cuerpo. Y la circulación menor es la que lleva la sangre a los pulmones para que ésta se oxigene y regresarla hacia el corazón y entonces sí ya mandarla a todo el resto de nuestro cuerpo. Bueno, en la pregunta 3 y 4 nos pide describir cuál es la anatomía estructural y qué función tienen las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas, ¿sí? Bueno, hay 3 clases de vasos sanguíneos: las arterias, las venas y las capilares, ¿sí? La arteria es un vaso que transporta sangre y la aleja del corazón. Todas las arterias llevan sangre oxigenada excepto la pulmonar. Las pequeñas arterias se llaman arteriolas, ¿sí? Aquí tenemos arteriolas. Y
Las venas, luego las venas son vasos que llevan sangre hacia el corazón. Todas contienen sangre no oxigenada, excepto las pulmonares. Aquí tenemos la vena. ¿Sí? Las pequeñas venas se denominan vénulas. Aquí las tenemos. Los capilares son vasos microscópicos que llevan sangre desde las pequeñas arterias a las pequeñas venas. Aquí tenemos los capilares. Es decir, desde las arteriolas a las vénulas. Estructura de los vasos sanguíneos. Bueno, las paredes de las arterias, las arteriolas y las venas tienen 3 capas, ¿sí? Aquí las podemos ver. La capa más externa se denomina túnica, ¿sí? Aquí la tenemos, túnica. Adventicia es la capa más externa y está formada por tejido conjuntivo fibroso, fuerte y flexible. En las venas, la túnica adventicia es la más gruesa de las 3 capas. En las arterias suele ser algo más fina que la capa media o túnica media. Esta túnica está formada, aquí tenemos la túnica media, está formada por una capa de tejido muscular liso injertada con otra de conjuntivo elástico. La capa más interna se denomina túnica íntima. ¿Sí? Aquí tenemos la capa la capa interna, más interna, tanto en la vena como en la arteria, y está formada por un endotelio que es continuación del que reviste el corazón. En las arterias, el endotelio forma un recubrimiento completamente liso. Sin embargo, en las venas forma válvulas semilunares. ¿Sí? Aquí tenemos las válvulas semilunares que ayudan a mantener la dirección única del flujo. Los vasos más finos, los capilares, aquí los tenemos, solo tienen una delgada capa, el endotelio. La función de los vasos sanguíneos, los capilares, son los más importantes desde el punto de vista funcional, dado que la principal función de la sangre es el transporte de sustancias esenciales y desde las células, y como la liberación y recogida reales de esas sustancias tiene lugar en los capilares, debemos considerar a estos como los vasos más importantes. Las arterias y las arteriolas actúan como distribuidores. No obstante, las arteriolas desempeñan una función adicional de gran importancia para que la presión arterial y la circulación de la sangre se mantengan normales. Las venas funcionan como vasos colectores y de depósito. No solo devuelven la sangre de los capilares al corazón, sino que acogen también cantidades variables de sangre. ¿Sí? Bueno, aquí en este recuadro podemos ver la comparación entre las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. ¿Sí? Aquí tenemos el diámetro promedio. Aquí tenemos el espesor de la pared. Aquí tenemos de lo que se compone: endotelio, tejido elástico, músculo liso y tejido fibroso. ¿Sí? Como podemos ver, aquí tenemos el diámetro de las arterias es de 4 milímetros. El espesor de la pared es de 1 milímetro y se compone de endotelio, se compone de tejido elástico, de músculo liso y de tejido fibroso. La arteriola mide 30 micras, ¿sí? Son extremadamente pequeñas para ser visibles a simple vista. Una micra es equivalente a una millonésima parte de un metro, ¿sí? Aquí tenemos que están compuestas de endotelio y de músculo liso. Los capilares miden 8 micras, ¿sí? El espesor de la pared 5 y se componen únicamente de endotelio. Las vénulas 20 micras de diámetro, del espesor de la pared
una micra y se componen de endotelio